En este vídeo vamos a estudiar el tema 16 del temario de Historia de España, de segundo de bachillerato, que lleva por título El franquismo, el desarrollismo, de 1959 a 1975. En el tema anterior vimos que el primer franquismo, que es el que se desarrolla entre 1939 y finales de los años 50, se conoce también como el periodo de la posguerra o también periodo de la autarquía. Un periodo en el que el Estado franquista intenta conseguir ante todo la autosuficiencia económica. También vimos que a finales de los años 50 el régimen franquista empieza a atravesar una serie de dificultades económicas y se ve obligado a pedir ayuda internacional a organismos como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. A cambio de esta ayuda, estos organismos internacionales exigen al régimen franquista que lleve a cabo una serie de reformas económicas. Estas reformas económicas se realizarán a través del llamado Plan de Estabilización de 1959. Tres van a ser los ejes de este plan de estabilización. En primer lugar, conseguir la estabilización económica. ¿Cómo se consiguió esa estabilización económica? Sobre todo mediante dos medidas. El objetivo era reducir la inflación, es decir, en este momento los precios estaban subiendo mucho y el objetivo era estabilizar esos precios. Y también era necesario reducir el déficit del Estado, que estaba desbocado en ese momento. Por otra parte, se llevó a cabo una doble liberalización económica, que fue interior y exterior. Por lo que respecta a la liberalización interior, esta se consiguió a través de una menor intervención estatal, es decir, por ejemplo, cerrando organismos estatales que regulaban el mercado. Y también se puso fin a la regulación de los precios. Hasta ese momento, muchos productos tenían un precio que estaba regulado por el Estado. A partir de este momento, se liberaliza el precio, con lo cual eso incentiva el consumo, al incentivar también la libre competencia. Aparte de esta liberalización interior, hay una liberalización del comercio exterior, que se consigue mediante una bajada de aranceles, es decir, mediante un impulso a una política librecambista para conseguir que haya mayores relaciones comerciales con otros países. También se lleva a cabo una devaluación de la peseta, es decir, hasta este momento la peseta estaba muy sobrevalorada, no era el precio que tenía no era su valor real. Al bajar el precio de la peseta, al devaluar la moneda, esto permitía que el país, la economía del país mejorase al aumentar el comercio exterior, ya que al devaluar la moneda del país, esto hacía que las exportaciones aumentasen, ya que era más barato comprar en España para otros países. Por último, se llevó a cabo una política de intentar atraer inversiones al propio país. Los encargados de llevar a cabo esta política económica más liberal son los llamados tecnócratas, una de las familias del régimen. Estos tecnócratas eran personas vinculadas a la organización religiosa católica Opus Dei. En general, todos tenían un bajo perfil ideológico, es decir, un bajo perfil político, por decirlo así, pero por contra tenían una fuerte preparación profesional, es decir, todos ellos eran abogados, economistas, ingenieros, es decir, gente muy bien preparada. Por eso, de ahí el nombre de tecnócratas, ¿no? El poder de tecnocracia significa el poder de las personas más preparadas.
Estos tecnócratas se van a hacer con los ministerios clave del gobierno franquista, especialmente los ministerios económicos. Y ello implica la marginación de las otras familias del régimen, como por ejemplo los católicos, que habían sido la familia más dominante en los años finales de los 40, principios de los 50, y también los falangistas, cada vez más marginados. El objetivo de estos tecnócratas era conseguir el desarrollo económico del país, lo que se conoce como política desarrollista, dejando de lado las reformas políticas que también eran demandadas. En este momento la prioridad absoluta y casi se puede decir que única es el desarrollo económico, es decir, sacar a España de su atraso económico y conseguir que España se iguale al resto de países del mundo occidental, ya que eso se considera que será una garantía de estabilidad para el régimen y para el país. Este desarrollo económico se llevará a cabo a partir de los llamados planes de desarrollo. Estos planes de desarrollo no son algo propio únicamente de España, sino que eran una moda en el resto de países del mundo occidental. Por ejemplo, en Francia se llevaban a cabo. ¿En qué consistían estos planes de desarrollo? Pues eran como unas directrices que sacaba el gobierno y eran de carácter orientativo, es decir, se establecía cuáles eran las metas que debía conseguir tanto el gobierno, el sector público, como el sector privado. Sus objetivos se basaban en impulsar el sector público y también ofrecían previsiones y ayudas económicas para el sector privado. Estos planes de desarrollo se publicaban de forma cuatrienal, es decir, cada 4 años. A lo largo del tardofranquismo se aprobaron 3 planes cuatrienales. El primero se inició en 1964, el segundo en 1968 y el último en 1972. Incluso se llegó a aprobar un cuarto plan de desarrollo, pero que no se llevó a cabo porque a partir de 1975 la situación política y económica cambió enormemente en España. Las líneas de actuación de estos planes de desarrollo eran, por una parte, actuaciones estructurales, es decir, a nivel de todo el conjunto del Estado. Por otra parte, promover la creación de polos de desarrollo, es decir, núcleos a lo largo de la geografía del país que sirviesen sobre todo para crear industria. En este momento, la gran prioridad es que España llegue a tener industria. Los resultados de estos planes de desarrollo, ¿cómo serán? Bueno, pues los resultados ciertamente van a ser muy limitados, aunque sí que se van a conseguir algunos logros. Por ejemplo, dotar a España de unas infraestructuras modernas, por ejemplo, autovías, carreteras, aeropuertos también, sobre todo, y conseguirán que España esté suficientemente dotada de materias primas para desarrollar la industria. La persona que estaba al mando de estos planes de desarrollo y prácticamente de toda la política económica del régimen era Laureano López Rodó, director de la Comisaría del Plan de Desarrollo y ministro sin cartera, y, como buen tecnócrata, vinculado al Opus Dei. Por lo que respecta al papel del Estado. A nivel estatal,
se va a llevar a cabo un desarrollo del sector público. Para poder llevar a cabo ese desarrollo era necesario aumentar el nivel de ingresos del Estado. ¿Cómo? Mediante una reforma fiscal de carácter moderno, es decir, intentando que que la gente contribuyese en la medida de sus posibilidades, que los más ricos pagasen más que las personas que no lo eran. No obstante, esta reforma fiscal fue del todo insuficiente y se siguió confiando sobre todo en los impuestos indirectos, que gravaban de forma igual a toda la población. Aún así, el nivel de ingresos del Estado aumentó y ello permitió aumentar el presupuesto del Estado, sobre todo para la realización de grandes infraestructuras y también de servicios sociales. De grandes infraestructuras ya hemos dicho, por ejemplo, autovías, autopistas, aeropuertos, pero también grandes obras de ingeniería como por ejemplo los pantanos, que fueron obras que fueron magnificadas por la propaganda del régimen. Y luego también servicios sociales que permitían crear una especie de, digamos, proto-estado del bienestar. ¿Cómo cambió la economía española en estos años? Bueno, pues evidentemente la economía española cambió como nunca, se podría decir, en todos sus aspectos. Por lo que respecta a la agricultura y al campo, se llevó a cabo una modernización de las explotaciones. Hasta ese momento la agricultura española estaba muy atrasada. Se introduce, por ejemplo, maquinaria y eso permite que haga falta menos gente para trabajar en el campo, con lo cual mucha gente emigra del campo, se produce el éxodo rural, del campo a las ciudades. Por lo que respecta a la industria, hasta este momento España no se puede considerar un país plenamente industrializado. Sin embargo, gracias al desarrollo económico de estos años, la industria empieza a crecer hasta el punto de llegar a convertirse en el principal motor de la economía, con una producción muy diversificada. Los principales polos los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las zonas tradicionales, Cataluña y País Vasco, que como ya hemos visto en temas anteriores, eran las principales áreas industriales de España, ya desde el siglo XIX. En Cataluña, sobre todo con la industria textil, y en el País Vasco con los grandes hornos, con los altos hornos. En este momento, como decimos, la industria se va a diversificar. Por ejemplo, en Cataluña se van a abrir fábricas de coches, por ejemplo, la SEAT en Martorell. Aparte de estas zonas tradicionales, van a surgir nuevas áreas industriales. Por ejemplo, Ferrol y Cádiz con la industria naval, también Sevilla con la industria agroalimentaria y luego habrá otros, pero sobre todo estos. Por lo que respecta a los servicios y la construcción, también van a sufrir una mejora considerable. Gracias a la inserción de España dentro del capitalismo mundial, por decirlo así, va a producirse un aumento del comercio y esto va a redundar en un crecimiento económico del país. También va a haber un auge de la construcción para construir nuevas fábricas, pero también y muy especialmente para la construcción de viviendas, especialmente en las grandes ciudades que van a crecer como nunca antes. Paralelamente se produce un desarrollo del sector bancario. Van a ir surgiendo nuevas entidades bancarias, nuevos bancos, y esto va a favorecer enormemente el crecimiento económico. En este mapa podemos ver cómo varía la población española en estos años, entre los años 50 y los años ya de la transición. Como podemos observar, hay una pérdida de población en las provincias interiores, especialmente en las Castillas,
y esa población se va a dirigir sobre todo a Madrid por el efecto capital y a las zonas litorales, la zona del Mediterráneo y también la zona del Cantábrico. Es decir, las zonas litorales y Madrid, por el efecto capital, van a ser las que van a atraer población, especialmente. Luego habrá otros núcleos interiores, por ejemplo, Valladolid o Zaragoza. A pesar de este desarrollo económico, España seguía siendo sobre todo un país de emigrantes. En este momento, la emigración no va a ser como la emigración que veíamos a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. En aquella época, la población se dirigía sobre todo a América Latina. En este momento, la emigración española se va a dirigir hacia los países del norte de Europa, especialmente Alemania y Francia, pero también otros países como Suiza y Bélgica. Países que estaban creciendo económicamente y que necesitaban mano de obra barata. Y esa mano de obra barata se la proporciona a España. El propio régimen franquista favorecía que la gente emigrase al exterior a través de un organismo creado al efecto que era el Instituto Español de Emigración. ¿Por qué al régimen franquista le interesaba que la gente emigrase? Cabe señalar que llegaron a emigrar hasta 1 millón de personas en este periodo, pues entre otras cosas porque ello permitía que el paro disminuyese, es decir, la gente que no encontraba trabajo se iba al exterior y solucionado el problema del paro. Por eso en los años del franquismo el paro era prácticamente inexistente, porque la gente se iba al exterior. Aparte, esa gente que emigraba a otros países enviaba remesas de dinero a sus familias. Con lo cual, estas familias invierten, gastan este dinero en España y esto va a ser otro de los principales motores económicos y va a permitir que haya un equilibrio en la balanza de pagos, es decir, que el Estado pueda financiarse mejor y también la economía del país. Los años 60 son también el periodo en el que despega la que con el tiempo será el gran motor económico de España, que es el turismo, especialmente el turismo europeo. Es decir, en este momento empiezan a promoverse especialmente el turismo de sol y playa. En zonas como, por ejemplo, la costa valenciana o la costa andaluza, teniendo como principal símbolo seguramente la ciudad de Benidorm, en Alicante. Por otra parte, se produce una llegada de inversiones extranjeras. Todo ello favorecido por la relativa estabilidad. Hay una estabilidad económica, pero también hay una estabilidad política. Es cierto que España es una dictadura, pero gracias a la represión del régimen, eso permite que haya tranquilidad para los inversores. Desde el punto de vista demográfico, se produce un aumento considerable de la población. En estos años se produce un descenso de la mortalidad, sobre todo la infantil. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad se va a mantener muy elevada, con una elevada tasa de fecundidad, de 2,8 hijos por mujer. Aunque baja un poco respecto a otros periodos anteriores, la natalidad se va manteniendo elevada. Al bajar la mortalidad y mantenerse la natalidad alta, la población se va a disparar. Y además se va a aumentar la esperanza de vida. En el caso de los hombres se pasa de una esperanza de vida de 67 a 70 años y en el caso de las mujeres de 72 a 76 años. Y como decimos, se produce un aumento de la población. En 1960 había poco más de 30 millones de personas, finales del periodo, en 1965, casi 36 millones de personas. El régimen va a favorecer sobre todo la alta natalidad, ya que se ve como un símbolo de
progreso del país y de, digamos, de bonanza. De ahí, por lo que tenemos en la imagen, en la imagen de abajo, que es la entrega de los premios de natalidad, que eran entregados por el régimen a aquellas familias que tenían más hijos. En este gráfico podemos ver la evolución de la natalidad y la mortalidad en España a lo largo del siglo, en el siglo XIX y el siglo XX. Estos años del tardofranquismo son lo que tenemos en la imagen, la generación del baby boom, es decir, un periodo en el que la natalidad es alta, se mantiene alta, y además la mayor parte de esos hijos sobreviven, contrariamente a lo que sucedía en otras épocas, donde se tenían muchos hijos, pero muchos de esos hijos fallecían en la infancia. Poco a poco, especialmente después de la crisis del petróleo en 1973, la natalidad va a ir bajando hasta llegar a un régimen demográfico moderno, con una mortalidad y una natalidad bajas. En este gráfico podemos ver la evolución de la emigración exterior. Inmediatamente después de la guerra civil hay una importante salida de población debido al exilio republicano que tiene que abandonar el país. Luego hay una bajada en los años de la Segunda Guerra Mundial y luego vuelve a haber un repunte, finales de los años 40, 50, 60, hasta la crisis del petróleo de 1973. En este gráfico podemos ver la pirámide de población de España en 1970. Podemos ver que es una pirámide ensanchada por la base, con lo cual mucha población joven, pero poco a poco se va estrechando. Cabe destacar también el quiebro que hay en la generación en este momento de en torno a 30, 34 años, que es la generación de los años de la Guerra Civil, que fue un periodo en el que, aparte de la mortalidad, la natalidad descendió notablemente. Como decimos, España en este momento era un país, digamos, joven, pero poco a poco la base de la pirámide se va a ir estrechando. Por lo que respecta a las migraciones interiores, lo que ya hemos señalado, hay una doble migración, del campo a la ciudad y de unas regiones a otras, fundamentalmente de las regiones interiores, especialmente de las Castillas, a núcleos, especialmente la zona litoral y Madrid, por el efecto capital. En el interior, los dos principales núcleos van a ser, aparte de Madrid, la ciudad de Valladolid y la ciudad de Zaragoza, que van a atraer población circundante. También cabe mencionar la emigración a zonas tradicionales como Cataluña y el País Vasco, sobre todo desde la zona sur de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. Por lo que respecta a la estructura laboral en España, aquí podemos ver que hay un cambio significativo. En 1960, el principal sector económico seguía siendo el sector primario, es decir, la mayor parte de la población seguía dedicada a las labores del sector primario, agricultura, ganadería, pesca. Poco a poco, con el desarrollo de las ciudades, con el impulso a la industria, con la modernización del campo, el sector primario va a ir perdiendo fuerza y va a ir creciendo en un primer momento sobre todo el sector secundario. De tal manera que vemos que en 1970 el sector que digamos, ocupa a un mayor porcentaje de la población es la industria, el sector secundario, con un crecimiento notable también del sector terciario. Sin embargo, en 1975 vemos que ya hay un cambio de tendencia. El sector secundario, la industria, queda estabilizada, pero empieza a repuntar el sector terciario. Empieza lo que se llama la terciarización de la economía. Y en los años posteriores, ya en la democracia, veremos que el sector primario va a seguir descendiendo hasta llegar prácticamente a un 5 o 6% de la población. El sector secundario
va a descender en torno hasta el 20% de la población y el sector terciario va a ser el que ocupará pues, prácticamente 3 de cada 4 empleos, que es lo que sucede actualmente. En estos años del desarrollismo franquista hay un fuerte crecimiento urbano, especialmente de las periferias de las grandes ciudades, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona. Sobre todo se van a desarrollar esas ciudades del extrarradio. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, ciudades como Hospitalet y Badalona, situadas en el área circundante de la ciudad de Barcelona, son las que más van a crecer, porque allí es donde se va a instalar los nuevos focos industriales. Todo esto va a favorecer enormemente el sector de la construcción, que va a ser uno de los principales motores de la economía española prácticamente hasta el día de hoy. A pesar de que las estructuras del régimen se mantuvieron relativamente inamovibles, el desarrollo económico permitió la modernización social. La sociedad española pasó de ser una sociedad tradicional a convertirse en una sociedad de consumo de masas, podríamos decir. Es la época en la que la gente empieza a adquirir productos, aparecen los supermercados, por ejemplo, que van a sustituir a las tiendas tradicionales y van a aparecer símbolos que indican que España entra en una nueva época y que aparte van a ser casi un símbolo de estatus, por ejemplo, la televisión o el coche. El coche más popular será el SEAT 600. Prácticamente todas las familias españolas van a intentar conseguir un vehículo de este modelo, el 600. Aparte hay una secularización de la sociedad. Contrariamente a los primeros años del régimen en los que había prevalecido el nacionalcatolicismo, la sociedad poco a poco se va apartando de la religión. Aparte hay un acceso a la enseñanza básica. Prácticamente ya toda la población accede por lo menos a la enseñanza básica. Y eso permite que el analfabetismo se reduzca y prácticamente desaparezca en estos años. Hay también cambios en la estructura familiar. Como decimos, baja la mortalidad infantil y la natalidad se mantiene alta. Sin embargo, poco a poco las familias españolas van a tener menos hijos. Es decir, el número de hijos se va a ir reduciendo por familia. Y luego también hay un cambio en el papel de la mujer. Es decir, debido al desarrollo económico, muchas mujeres se tienen que incorporar al mercado laboral y eso hace que las mujeres poco a poco vayan adquiriendo, digámoslo así, una conciencia de clase. Es decir, empiecen a reivindicar derechos y que se produzcan una serie de cambios. Por ejemplo, cambios incluso en el vestido, ¿no? Por ejemplo, es la época en la que se pone de moda la minifalda, por ejemplo, que es, digamos, la prenda que quizá mejor ejemplifica esta revolución de las costumbres, la minifalda, y también el uso de prendas de baño, como por ejemplo el bikini. Cosas completamente impensables en los primeros años del franquismo, donde se imponía un papel de austeridad y de la mujer como subordinada al varón y reducida al hogar y la familia. No obstante, desde el punto de vista legal, la mujer seguía estando subordinada al varón. Por poner un ejemplo, una mujer no podía abrir una cuenta de ahorros si no contaba con un permiso escrito de su padre o de su marido, si estaba casada. Como decimos, hay cambios sociales, pero desde el punto de vista político las cosas no cambian o cambian muy poco. Los tecnócratas, que son
los que controlan el poder en este momento, decían que la prioridad tenía que ser el desarrollo económico y dejan de lado las reformas políticas, que también eran demandadas por la sociedad. Sí que hay un tímido reformista, pero es muy limitado, ya que, como decimos, la prioridad es el desarrollo económico. No obstante, a lo largo de la década de los 60 hay algunas reformas institucionales y legislativas, sobre todo para, digamos, lavar la cara del régimen de cara al exterior. Es decir, mostrar que España, a pesar de que no era una democracia de partidos como otros países, como Reino Unido, Francia y otros países europeos, a pesar de ello en España existían algunas libertades y existía algo parecido a un Estado de Derecho. Por ejemplo, en 1963 se crea el Tribunal de Orden Público, que traslada a la jurisdicción civil delitos que antes se juzgaban por la justicia militar. Con lo cual, en principio, los presos, por ejemplo, los presos políticos, podían tener algunas garantías más. Sin embargo, el Tribunal de Orden Público se ganará una fama nefasta en estos años, ya que será destinado sobre todo a perseguir enemigos políticos del régimen, como decimos. En 1967 se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social, que permite que los trabajadores puedan tener una cobertura social. Todo esto era la seguridad social se consolida en estos años y es una evolución de toda la política franquista que se inicia, recordémoslo, con el Fuero del Trabajo en plena Guerra Civil. Muy importante, en 1962 se aprueba la Ley de Prensa e Imprenta. Su impulsor era el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, que aprueba, digamos, esta ley, y esta ley implica que se elimina la censura previa. Es decir, la gente podía publicar libremente sus ideas. Ahora, si una publicación publicaba algo en contra del régimen, después podía tener problemas desde el punto de vista legal. Es decir, realmente es una ley, pero muy limitada. Realmente no llega a instaurar una libertad total de prensa, aunque, como decimos, se elimina la censura previa. En 1966 se aprueba la Ley de Asociaciones Políticas, que permite la creación de, como su propio nombre indica, asociaciones políticas que no llegan a ser partidos políticos. Eso sí, de forma muy limitada. Por ejemplo, no podía haber asociaciones políticas socialistas o comunistas, pero sí, por ejemplo, monárquicas. En 1967 se aprueba la Ley de Libertad Religiosa, es decir, que todo el mundo pudiese tener derecho a profesar la religión que quisiese, aunque se mantenía que el Estado era católico. Ese año de 1967 se aprueba la última de la séptima ley fundamental del franquismo, que es la Ley Orgánica del Estado. Esta Ley Orgánica del Estado, la LOE, viene a ser algo así como una especie de constitución del franquismo, que establece que España es un reino, aunque sin rey, el rey será designado por Franco, y se establece cómo es la estructura del Estado. Entre otras cosas, gracias a esta Ley Orgánica del Estado, se permite la aprobación de una ley de representación familiar, es decir, que en las Cortes orgánicas del franquismo haya una parte muy pequeña que sea elegida por votación popular, por los padres de familia y por las mujeres casadas. De todas maneras, como ya decimos, es una parte muy pequeña de los procuradores, es decir, de los diputados de las Cortes, los que son elegidos por votación popular, además con muchas limitaciones, ya que
no se podían presentar, digamos, de la misma manera que en un sistema democrático. Por último, en 1969 se aprueba la Ley de Sucesión. El general Franco, ya muy mayor, decide que es el momento de clarificar las cosas y de designar un sucesor a título de rey. El designado es Juan Carlos de Borbón y Borbón, hijo de Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII. Juan Carlos no era el único candidato, había otros, también de la familia de Borbón, pero Franco decide designar a Juan Carlos, que se había formado en España prácticamente desde pequeño, y saltándose al propio padre de Juan Carlos, a Juan de Borbón, el conde de Barcelona, que era el que en teoría debía reinar, debido a que Franco no terminaba de fiarse de él, ya que Juan de Borbón tenía contactos con la oposición exterior democrática al régimen. Finales de los 60 y en la primera mitad de los 70, el régimen franquista va a vivir una lucha constante entre los llamados inmovilistas y los aperturistas. Los inmovilistas, como su propio nombre indica, querían que nada cambiase, que el franquismo se mantuviese tal cual. Y los aperturistas eran partidarios de ir haciendo reformas de carácter, digamos, democrático. Algunas de estas leyes aperturistas son la ley sindical y la ley de prensa que ya hemos mencionado antes, que eliminaba la censura previa, aunque no llegaba a instaurar una total libertad de prensa. Finales de los años 60 se produce el escándalo Matesa, que va a marcar un antes y un después. El escándalo Matesa fue un escándalo de corrupción que afectó a varios ministros del gobierno que eran del Opus Dei, es decir, eran tecnócratas. Esto se saldó con la expulsión, contrariamente, del gobierno de los ministros más aperturistas, como por ejemplo el propio Manuel Fraga, ya que se consideraba que este escándalo había llegado a la opinión pública gracias sobre todo, entre otras cosas, a la ley de prensa. De no haber sido por la ley de prensa, pues seguramente este escándalo no se hubiera producido o se hubiese podido resolver de forma más discreta. Así las cosas, Luis Carrero Blanco, militar, se convierte ya definitivamente en el hombre fuerte del régimen. Luis Carrero Blanco es el líder de la facción más inmovilista del régimen. Y líder, digámoslo así, muy vinculado a los tecnócratas. Esta acumulación de poder por parte de Carrero Blanco llega a su culminación en 1973, cuando es nombrado presidente del gobierno. Hasta ese momento, el propio Franco era jefe del Estado y presidente del gobierno. A partir de este momento, Franco renuncia a ser presidente del gobierno y es Carrero Blanco el que se ocupa de esta función, aunque durará muy poco. También cabe mencionar la renovación de la Iglesia Católica, que había sido uno de los pilares del régimen. A principios de los años 60, el nuevo Papa, Juan XXIII, convoca el Concilio Vaticano II, por el cual se lleva a cabo una modernización de la Iglesia Católica y la Iglesia empieza a aceptar cosas que hasta ese momento eran tabú, como por ejemplo la libertad religiosa. Esto implica que la Iglesia Católica va a entrar en una disputa con el régimen franquista. En este momento es designado presidente de la Conferencia Episcopal el cardenal valenciano Enrique Tarancón. Tarancón va a ser una de las voces más críticas con el régimen franquista y eso explica que en los últimos años del régimen haya una fuerte disputa entre
el régimen franquista y la Iglesia Católica. Además de esta contestación por parte de las autoridades eclesiásticas, hay un fuerte activismo antifranquista por parte de los sindicatos católicos, especialmente la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Por lo que respecta a la oposición política, en estos años cada vez va a tener más protagonismo la oposición interior. Recordemos que en los primeros años del franquismo la principal oposición la llevan a cabo los exiliados. En este momento, poco a poco, van a tener mayor protagonismo los opositores al régimen que están dentro de la propia España. El principal partido de oposición al franquismo es el Partido Comunista, que era el que tenía una estructura más fuerte y una disciplina más fuerte. El Partido Socialista, muy desgastado por las luchas en el exilio, se reorganiza a finales del franquismo. En 1974 se lleva a cabo un congreso del partido en la ciudad francesa de Suresnes. En esa lucha, en ese congreso, hay una lucha entre, digamos, los sectores históricos, los sectores que estaban en el exilio, y, digamos, los sectores interiores, es decir, gente joven que estaba en ese momento radicada en España y que era opositora al franquismo. Finalmente se acaba imponiendo esta oposición interior y es designado secretario general del partido Felipe González, que en poco tiempo llegará a controlar el partido de forma personalista. Fuera de la oposición de izquierdas, cabe destacar a los demócratas cristianos. Uno de ellos, el más significativo, Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Educación del propio Franco, pero que se había ido alejando del régimen, hasta acabar prácticamente la oposición. En 1962, muchos demócratas cristianos españoles acudieron a Múnich a una reunión de los demócratas cristianos europeos. Esta reunión de demócratas cristianos acabó convirtiéndose en una reunión de toda la oposición al franquismo y empezaron a pedir que España se democratizase y que entrase en la Comunidad Económica Europea. Evidentemente esto era una crítica al régimen franquista, una enmienda a la totalidad del régimen, y el régimen va a responder de forma bastante virulenta, acusando a esta oposición que se había reunido en Múnich de haber llevado a cabo un contubernio, es decir, una conspiración contra España. Por eso se hablará del contubernio de Múnich, ¿no? Que estará muy presente en estos años en la prensa franquista. Luego hay otra oposición más moderada, por ejemplo, Dionisio Ridruejo, que era un antiguo falangista que acaba completamente alejado del régimen, el propio Ruiz Jiménez, que era demócrata cristiano, los monárquicos, etc. Y luego, por otra parte, por último, cabe destacar el caso de los nacionalismos catalán y vasco, que empiezan a reorganizarse en estos años. En el caso de Cataluña, Esquerra Republicana está ya muy desgastada también y poco a poco, digamos, la dirección del nacionalismo la empieza a tomar el catalanismo más conservador, liderado por, en este caso, por un personaje que es Jordi Pujol, que crea en 1974 Convergencia Democrática de Cataluña, que se convertirá en el principal partido nacionalista catalán en la transición. En el caso del País Vasco, se mantiene el predominio del PNV, pero en estos años se produce una escisión, que es la de ETA, que acaba convirtiéndose en una banda terrorista, que utiliza los métodos terroristas para intentar desgastar al franquismo
y llegar a su objetivo. Cabe destacar que tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo vasco van a tener gobiernos en el exilio. La Generalitat de Cataluña, presidida por Tarradellas, con sede en Francia, y luego también el PNV mantendrá el Lehendakari en el exilio. Aparte de la oposición política, cabe destacar la oposición sindical. En estos años hay un aumento de la conflictividad laboral, se empiezan a producir huelgas y disturbios en toda España, y en ello van a jugar un papel muy destacado los sindicatos de oposición. El principal sindicato de oposición al franquismo es Comisiones Obreras, vinculado al Partido Comunista de España y que va a defender la llamada política de entrismo, es decir, de entrar, de infiltrarse en el sindicato vertical, que era el sindicato único que había en época del franquismo, e intentar controlarlo desde dentro y sabotearlo. El principal dirigente de Comisiones Obreras y defensor de esta política es Marcelino Camacho. Por otra parte, también va a tener cierta importancia el sindicalismo de tipo católico. Por ejemplo, la Unión Sindical Obrera de carácter confesional católico, como decimos. Habrá otros sindicatos, por ejemplo la UGT, vinculada al PSOE, también con cierta fuerza, aunque ni de lejos tenía la fuerza que tenía Comisiones Obreras. Y luego la CNT, ya de capa caída y que no llegará a tener, digamos, la fuerza que llegó a tener antes de la Guerra Civil. Por último, cabe destacar la oposición estudiantil, especialmente la oposición universitaria. Esta oposición estudiantil se va a hacer evidente especialmente a raíz de mayo del 68, que tiene lugar en Francia, en París, pero que es imitado por los estudiantes españoles, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona.